En Janus Henderson Investors le ayudamos a alcanzar sus objetivos financieros a largo plazo. Janus Henderson, invirtiendo en un futuro mejor, juntos. Una operación que creemos que hubiera sido fantástica, pero que no ha podido ser, pero eso no es en absoluto ninguna razón para dimitir. Así se manifestaba hace solo unos minutos el presidente de BBVA, Carlos Torres, al ser preguntado por su posible dimisión tras el fracaso de la OPA lanzada sobre Sabadell. Torres ha sido claro, no va a dimitir, a pesar de haber recibido solo el 25% del apoyo de los accionistas de Sabadell tras 18 meses de batalla empresarial. Obviamente no es el resultado que esperábamos ni el que hubiéramos deseado, pero es la decisión de la mayoría de los accionistas de Sabadell y así la asumimos. Quedan muchas preguntas en el aire sobre el futuro de ambos bancos. ¿Por qué ha fracasado la operación? ¿Por qué todas las previsiones han sido erróneas? ¿Qué va a pasar ahora con BBVA y Sabadell? Soy Amparo Polo y para responder a todas estas preguntas cuento con la ayuda de dos de los periodistas que más saben de la OPA. Maite Ayuso, redactora jefa de Finanzas, y Roberto Casado, corresponsal económico de Expansión. Buenos días, Maite. Buenos días, Amparo. ¿Qué tal, Roberto? Hola, muy bien, gracias por invitarme. Bueno, creo que hoy no habéis dormido mucho. La noticia sobre el fracaso de la OPA la conocimos ayer contra todo pronóstico. Todos esperábamos que fuera a ser hoy. Finalmente fue ayer, ya casi casi las 9 de la noche, 8 largas de la noche. Maite, me gustaría empezar contigo. ¿Por qué ha fracasado esta OPA de esta forma tan rotunda? Pues buenos días. Ha fracasado de una manera tan rotunda que nos ha sorprendido a todos, porque estábamos alineados con un poco con lo que esperaban los analistas y los grandes inversores del mercado, que quedaran entre un 30 y un 50% y hubiera una segunda vuelta, que tampoco eso hubiera sido el gran éxito, ¿no? O sea, éxito hubiera sido tener más del 50%. Y ha fracasado porque en realidad tenía todos los mimbres para ser una operación de difícil éxito. Primero porque es hostil. Ya sabemos que las operaciones hostiles cuesta mucho sacarlas adelante. En banca siempre se ha dicho que no se conoce una operación, una OPA hostil en banca que haya sido exitosa. Segundo, se planteó en un momento muy complejo en medio de una campaña electoral en Cataluña que han sido contrarios a esta operación y ha tenido en contra a la clase política. Muy en contra. De hecho, el gobierno ha intervenido de alguna manera en esta OPA poniendo dificultades. Y luego ha habido una componente importante que es el precio. El precio se ve que no ha sido suficiente y además ha sido a través de canje de acciones, y los accionistas minoritarios, que tienen un enorme componente en Sabadell, el 41%, más del 42% eran minoritarios, sabemos que prefieren el dinero, el efectivo, no un canje de acciones, que te deja a veces un poco atrapado hasta que se hacen las operaciones. Entonces son demasiados elementos en contra para sacarlo adelante, además a la vista siempre pendientes de una segunda OPA que podía mejorar el precio. Así que estaba complicado, ¿no te parece, Roberto? Sí, yo creo que podemos mirar el fracaso de la OPA en dos vertientes, ¿no? Desde el principio y luego lo que ha pasado estas últimas semanas, ¿no? Como dices, una OPA hostil, para sacarla adelante tienes que pagar 30-40% de prima y en efectivo, porque si no el Consejo se pone en contra, como el ha pasado en Sabadell, y es muy difícil sacarla adelante. Y además, en este caso, con los políticos en contra, le puso unas condiciones duras y BBVA no tenía argumentos para subir más el precio ni para convencer a sus propios accionistas de que había que pagar más. Y luego en estas últimas semanas está todavía por ver, pero como dice Maite, todos esperábamos entre 30 y 50%, y ahí hay varias versiones. Hay quien cree que ha habido un exceso de confianza por parte de algunos inversores que dijeron vamos a esperar a la segunda OPA, y esto ha hecho que el nivel de aceptación sea más bajo, y otros que creen que lo que pasa es que una vez más BBVA, que ya desde el principio pues no acerta muy bien en su política de comunicación, estas últimas semanas tampoco ha logrado convencer a los accionistas y sobre todo convencerles de que no habría esa segunda OPA, mejor precio, y que todo esto iban ahora o nunca, ¿no? Y ahí Sabadell también les ha sabido contestar bien. La cuestión del precio en este asunto ha sido tan definitivo, como dices, que sabemos que muchos fondos han preferido vender en mercado antes que acudir al canje de la OPA, y es precisamente porque tampoco les resultaba demasiado atractivo ese canje cuando la prima que ofrecía estaba tan diluida
que realmente han preferido ir al mercado y vender en el mercado y evitar todo lo que conlleva el proceso de la contabilidad, de contabilizar cómo ha sido el canje, porque al final tienes un paquete de acciones paralizado en un fondo hasta que se concluye el proceso, que estábamos hablando que ese proceso podría haber sido a primeros de noviembre, en un mercado que es volátil, que en cualquier momento los fondos son profesionales. Entonces, realmente no tener esa prima y no hacerlo en efectivo, pues ha llevado a muchos inversores incluso a vender en mercado. Sí, te quitabas la incertidumbre de qué iba a pasar con la OPA y, en segundo lugar, ibas al mercado, las vendías y ya tenías el dinero en efectivo, en vez de, como dices, tener que ir a la OPA, ver qué pasaba, te la aceptaban y eran 2 semanas, creo, hasta que te daban las acciones de BBVA y entonces ya decidir si vendías. Sabadell ha gestionado muy bien todo ese proceso de poner el foco en la segunda OPA, y si realmente crees, como todo el mundo creíamos que iba a haber una segunda OPA, porque la horquilla no daba para tener una mayoría y obligaba un poco a ir a una segunda OPA en caso de que BBVA no renunciara, pues lógicamente si estás pensando en una segunda OPA, la primera la tienes ya... la anulas. Claro, la has finiquitado de una manera indirecta, ¿no? Sí, había 2 opciones, que era o vendías antes o te esperabas a la segunda, pero entonces al final nadie ha ido a la OPA que había sobre la mesa, porque estaban los que dicen, no, yo me voy ya, y los que dicen, no, yo me espero a la siguiente. Y ahí se han quedado todos pillados. Sí. Vale, entonces, ¿por qué han fallado todas las previsiones con las que contábamos? Todas no, porque César González Bueno, consejero delegado de Sabadell, ha dicho desde el principio que esta OPA iba a descarrilar, o sea que sus previsiones son las que se han cumplido, ¿no? ¿Por qué? Claro, pero pues, no le teníamos en cuenta porque estaba un poquito orientado hacia un lado, ¿no? Claro, defendiéndose. Pues yo creo que las previsiones han fracasado porque esto al final era como una hoja de Excel donde vas sumando, ¿no? Porcentajes. Ya se sabía que los minoritarios eran proclives a quedarse en el banco donde están porque suelen seguir las recomendaciones del Consejo de Administración del banco en el que invierten. Pero había grandes dudas sobre qué iba a pasar con los grandes fondos. El hecho de que realmente la operación, analizada de una forma objetiva, tenía sentido, olvidándolo de la OPA hostil, o sea, tenía sentido juntar a estos 2 bancos desde el punto de vista empresarial. Eso hacía pensar a los inversores que era una oportunidad para acudir y ser inversor de un gran banco que coge una posición importante en Europa, no solo en España. Entonces, eso hizo pensar que los grandes fondos acudirían mayoritariamente a esta oferta. Los fondos índice, que de esto sabe mucho Roberto, que ha explicado en Expansión varias veces cómo funciona, tienen que replicar lo que hace el mercado. Como no saben qué va a ocurrir con el resultado de la OPA, van haciendo pronósticos y es ese capital el que exponen, con el que acuden al canje. Entonces, todos los cálculos tienen un 20%, pues por encima del 10% se supone que acudirán, ¿no? Iba sumando y entonces, bueno, pues salían unos resultados entre el 40% y el 48%. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que claramente los grandes fondos no han acudido en la proporción que incluso BBVA creía, porque BBVA decía que hablaba con ellos en los foros internacionales y que estaban convencidos de acudir. Entonces, ha fallado esa suma. Pero ha fallado o les están estado engañando durante todo este tiempo, sí, ¿no? Decían, 18 fondos que había hablado BBVA, todos le dicen que iban a ir. Yo no sé si es que no le dijeron que solo iban a ir con 4 acciones en vez de todas las que tenían o algo así. Porque yo creo que también algunos han jugado voy con parte, otros me quedo por si hay segunda OPA, etcétera. Y otro factor que se comenta mucho es que los cazaopas, que por definición entran cuando hay una OPA y su incentivo es ir y vender, han entrado muy poco en esta... Se dice que solo tenían alrededor del 5% de Sabadell. Yo creo por el riesgo político que veían, el que fuera un canje en acciones y no en efectivo, lo que les complica a ellos la obtención de plusvalías, con lo cual les convenía más jugar en el mercado comprando y vendiendo acciones en vez de esperar a la OPA. Entonces eso también ha influido en que solo debía haber un 5% de ese tipo de accionistas. Los pasivos que tenían alrededor de un 20%, hoy el propio Torres ha reconocido que han ido mucho menos de lo que esperaban, ¿no? Al final... Sí, lo ha comentado en la rueda de prensa, ¿no? Han ido con un 5% solo o algo así. Y luego las grandes instituciones, pues parece que tampoco se han acabado de creer del todo la operación y no han ido, ¿no?
Entonces, con todo eso, pues te quedas eso en el 25%. Y bueno, yo no sé cómo ha dormido Torres hoy. Me gustaría que los dos habéis estado viendo la rueda de prensa. ¿Cómo le habéis visto? ¿Os parece que ha estado convincente? ¿Ha dicho lo que tenía que decir? Ha habido un momento un poco raro, ¿no? Cuando le han preguntado, ¿va usted a dimitir? Él ha dicho que no, como hemos escuchado al principio de este podcast, pero también se ha dirigido a Onur, se han reído entre ellos un poco. Onur, ¿tú vas a dimitir? Él ha dicho, no, yo tampoco. A lo mejor los nervios, ¿no? A lo mejor ha sido un momento un poco extraño allí. Pero bueno, ¿cómo le habéis visto en general? Entiendo que probablemente esa reacción ha sido para quitarle hierro al asunto, ¿no? Porque no creo que estén para bromas hoy en BBVA. Ellos sabían que esta pregunta iba a salir en la rueda de prensa. Es la gran pregunta que lleva rondando casi desde el inicio de la operación, porque cabe recordar que BBVA ya trató de hacer una alianza con Sabadell y fracasó por precio. 2020. Y esta era amistosa y fracasó por precio. Y es como el segundo tropiezo en la misma piedra. Entonces, no creo que estén para hacer bromas, pero yo supongo que ha sido una forma de quitarle hierro a la tensión que seguramente hoy tienen, porque tienen que replantear el escenario. Este escenario existía. Es sorprendente, pero este escenario existía. De hecho, el otro día María Martínez en Expansión escribía un análisis muy oportuno hablando de los 3 escenarios que se abren y cómo este en realidad venía a ser no el que estaba sobre la mesa con más probabilidades, pero sí el más sencillo, porque la OPA al final, como estaba explicando Roberto, tenía tantos inconvenientes. El hecho de que no se pudiera fusionar el banco hasta dentro de 3 años por una imposición del gobierno, esto da el traste con las sinergias, con parte de las ventajas que tiene precisamente la operación, ¿no? Retrasaba todo demasiado. Estamos en un mercado y en unos tiempos de gran incertidumbre donde 3 años es larguísimo plazo. ¿Quién sabe cómo es el mercado financiero exactamente dentro de 3 años? Entonces, todo eso al final tenía tantos inconvenientes que parecía que el escenario sencillo era: mira, ni siquiera tengo que plantearme renunciar, ¿sabes? O sea, no acuden. Pero bueno, se tienen que plantear ahora. A ver, llevan 18 meses volcados en esto. No es el día, ¿sabes? Se tienen que plantear otra vez la hoja de ruta. Entonces supongo que ha sido una forma de quitar tensión. No la más oportuna, tengo que decir, porque... Sí, yo creo que a bote pronto uno diría, ya es que no son 18 meses, son 5 años en los que Torres ha estado empeñada en esta operación, si cuentas el primer intento. Cierto. Porque él vendió a Estados Unidos, se quedó muy expuesto a mercados emergentes y dijo, tengo que hacer algo en España, que es mi mercado, y ya está persiguiendo a Sabadell 5 años. Ha fracasado 2 veces en, no sé, un consejo de administración. Seguramente tendría que plantearse, ¿este señor debe seguir aquí o no? Pero hoy Torres, una de las cosas que ha comentado es, ojo, que esta operación la aprobó unánimemente el Consejo de Administración. Ha insistido clarísimamente en este punto. Con lo cual, dentro del Consejo, ¿quién le va a intentar echar? No hay accionistas ahí significativos tampoco que puedan tener peso para forzarle. Y si uno mira los precedentes en España, y yo me acuerdo porque lo seguí mucho, a Antonio Brufao, que primero en Gas Natural y luego desde Repsol lanzó 2 OPAs, una sobre Iberdrola, otra sobre Endesa, las 2 fracasaron. 20 años después sigue de presidente de Repsol. O sea que... Aquí no ha pasado nada. Aquí no ha pasado nada. Y luego el otro factor que puede salvar a Torres es que hay viento de cola en el sector bancario. Si hubiera problemas, si hubiera tenido que estar gestionando ahí una crisis y haber estado distraído con Sabadell, pues seguramente otro gallo cantaría, ¿no? Como el banco que ha sido solo estos años, ¿no? Porque toda la banca ha tenido unos años muy buenos, pues eso puede librarle, ¿no? Y decir, no, aquí no pasa nada y seguimos con nuestro plan de crecimiento orgánico. Bueno, todos esos mensajes los ha comentado él, la gran evolución que ha tenido BBVA, de la que se siente muy orgulloso y que es una de las razones por las que esto es un contratiempo que ha pasado, pero que él sigue dedicado a sus accionistas y que el banco va fenomenal, con lo cual es su estrategia. Bueno, de hecho, le hace un nuevo guiño a los accionistas porque ha anunciado un nuevo plan de recompra de acciones que no ha cuantificado porque antes se lo tiene que aprobar el BCE, pero vuelve a ser un guiño a los accionistas. El asunto es que al final, cuando vendió la filial que tenía en Estados Unidos, que le reportó 8.000 millones de euros, también hizo un guiño a los accionistas porque ha estado haciendo
recompras de acciones y pagando dividendos. Ahora en noviembre va a pagar un dividendo récord. O sea, quiere decir que siguen haciendo guiños a los accionistas. Lo que no sé eso, cómo puede convivir con un plan de crecimiento más allá del orgánico. Se ve que más allá del orgánico necesita hacer alguna compra precisamente para equilibrar el negocio en mercados desarrollados, porque efectivamente tiene una magnífica posición en mercados emergentes. Lo digo en positivo, quiero decir, le va muy bien, es un banco muy rentable y le está yendo muy bien en México, le está yendo muy bien en Turquía, que le ha costado mucho sacar adelante ese negocio hasta que ha sido rentable por los problemas económicos de Turquía, y tiene una posición buena en España, pero no es suficiente. Entonces yo creo que esa es una asignatura pendiente que ellos precisamente el equipo directivo de BBV, durante todo el proceso de la OPA, han llegado a reconocer que ellos necesitan coger músculo, fortalecerse en Europa. Y España era pues la parte viable para fortalecerse en Europa, porque todos sabemos lo difícil que es hacer operaciones transfronterizas en Europa. Sí, podemos escuchar también justo el momento en el que el consejero delegado dice lo orgulloso que está de ser un banco emergente, ¿no? Que es justo lo que comentabas. Primero, estamos muy orgullosos de nuestros negocios en países emergentes, muy orgullosos. ¿Por qué? Porque lo que nos importa es nuestra posición en mercados diferentes. Sí, ahora el tema para BBVA, si quiere redefinir y crecer más en mercados desarrollados, pues es ver si puede hacer algo en España, que yo creo que ha agotado todo el capital político y reputacional. Yo creo que, entonces no sé, yo no veo lanzándose a por una entidad más pequeña ahora, una Unicaja o alguna de las pequeñas que quedan por ahí. La verdad es que no lo veo porque ha quemado muchas naves Carlos Torres. Y como decía Maite, de fuera en Europa yo creo que las operaciones ahora mismo no son viables. Ahí está Andrea Orchel intentándolo entre Unicredit y Commerzbank. Y entonces lo que le puede quedar a Torres es ir creciendo orgánicamente, pensar que va a seguir bien el sector, puede seguir pagando dividendos y esperar si llega esa ronda de fusiones europeas, quizá de aquí a unos años, que donde se abra un poquito más los mercados, ¿no? Cuando tumben las fronteras, definitivamente, porque es que no hay más. No sé si lo veremos, pero... Decir que, ahí tienes Andrea Orchel de punta de lanza, a ver si le sale. A ver, y si no le sale Andrea Orchel la operación de Alemania, a ver si decide venirse a España y se compra algo. Eso competir con Santander, esa sería. Bueno, sería un gran competidor, ¿eh? Eso estaría bien, ¿eh? Esa operación también nos daría para escribir mucho, ¿eh? Bueno, BBVA intentó en Italia hace años, recordáis que intentó entrar allí con alguna operación. Yo creo que estaba todavía Francisco González, ¿eh? Sí, BNL. Querían comprar Banca Nazionale del Lavoro y aquella también fue una batalla laboriosa que al final a la que tuvieron que renunciar. Sí. Pero bueno, en aquellos años se entendía mejor que hubiera esta oposición, pero ahora que nos pasamos la vida hablando del mercado único bancario y del Fondo de Garantía de Depósitos Único y llevamos así, ¿cuántos años llevamos? 10 años cumplió el otro día la JUR recordando esta situación y no hay manera de avanzar en eso. Vamos a hablar de los accionistas. ¿Qué futuro les espera a los accionistas tanto de BBVA como de Sabadell? Hemos visto que BBVA, como estaba previsto, está subiendo en bolsa de forma muy contundente. Desde ayer lo estamos viendo. Sabadell no sabemos muy bien lo que va a pasar, pero no tiene muy buenas perspectivas. A medio plazo, ¿qué va a pasar con las acciones de los dos bancos? Bueno, lo que está pasando hoy en bolsa era lo previsto. O sea, era lo previsto incluso si BBVA renunciaba a la segunda OPA, ¿no? Y renunciaba a la OPA. Se esperaba que subiera BBVA porque de repente se despejan todas las dudas respecto al desembolso que tiene que hacer, ampliación de capital, todo eso que es un coste, eso se despeja y entonces sube. Además ha anunciado una recompra de acciones, con lo cual es buena remuneración para el accionista, aumenta la remuneración al accionista, o sea que está más o menos desarrollándose según lo previsto. Sabadell cae también según lo previsto porque Sabadell... que ha ido en bolsa como un tiro, o sea, todos los bancos lo han hecho muy bien, como decía Roberto, pero Sabadell ha sido espectacular en los últimos 2 años, pero estaba un poco sobrevalorado precisamente por el viento de cola que le daba la OPA. Eso se tiene que corregir. Pero las perspectivas a medio plazo, en principio,
son buenas mientras están alimentadas por los dividendos que tienen los dos bancos. Sabadell tiene una retribución al accionista prometida también récord y eso va a volver a colocar, o sea, sus accionistas van a seguir ahí esperando ese dividendo. Entonces, hoy es la reacción del momento, pero a corto plazo yo creo que no va a sufrir tanto Sabadell. Otra cosa es cómo se valora la hoja de ruta que le queda por delante, que ahí sí hay una gran incertidumbre, ¿no? ¿Cómo va a quedar este banco? Tiene una hoja de ruta de crecimiento impresionante que han presentado recientemente, pero nadie se explica muy bien cómo va a conseguir ese crecimiento, ¿no?, de esa hoja de ruta. Bueno, y es un banco que ha quedado más debilitado con esta OPA porque ya no tiene TSB, la filial británica que ha vendido, en parte para ofrecer un extra mega maxi dividendo a sus accionistas, pero bueno, es un banco más pequeño, con lo cual también más vulnerable. TSB yo creo que no lo ve mal el mercado que lo venda, porque es una operación que nunca acabo de entender mucha gente, ¿no? Que se fueran, que en su momento pudo tener sentido, pero justo le pilló el Brexit, la caída de la libra, o sea, les ha dado muchos los problemas puntos informáticos. Entonces yo creo que al final no había mucha sinergia entre España e Inglaterra, etcétera. Entonces, al final, no se ha visto mal el que lo venda, ¿no? Ahora el reto para Sabadell es ver qué hace en España, ¿no? Que al final es su gran mercado. Si va a encabezar o construir un gran cuarto banco, ¿no?, que compita con CaixaBank, Santander y BBVA, y va a intentar algo con Unicaja o alguna otra entidad. Eso veremos, ¿no? Pero de momento, yo creo que, como decía Meta, además de la reacción de hoy, que además hay que tener en cuenta que habría inversores posicionados a corto en BBVA, a largo en Sabadell, y están deshaciendo posiciones rápidamente. Yo creo que ahora lo que va a jugar es más el tema macro general, ¿no? De qué va a pasar con la inflación, con los tipos de interés, con el crecimiento económico, y si se mantiene como hasta ahora y pueden seguir dando dividendos, pues seguir hacia arriba, ¿no? Y luego todos pendientes de si hay algún movimiento, eso de si Sabadell decide hacer alguna otra operación, si BBVA busca otro mercado donde crecer, etcétera, ¿no? Es verdad que los bancos tienen el viento de cola que estábamos comentando antes y en bolsa, pese a todo lo que han subido. Pero bueno, también habrá que estar alerta porque hoy estamos viendo que hay problemas con los bancos medianos americanos. Eso ya nos dio algún susto en los mercados pues hace un par de años. Silicon Valley Bank. Sí, sí. Ya nadie se acuerda, pero pues, a los años tuvimos una crisis tremenda. Una crisis tremenda. Y luego cayó. Que se inició con pero que involucró a más de 20 bancos pequeños americanos, y hoy estaban otra vez alertando de problemas en ese segmento, que no sé si es un mal de altura, porque allí también han subido mucho los bancos, o tenemos que pensar que hay que atrincherarse un poco, ¿no? A ver qué es lo que viene desde allí. Estábamos hablando de los accionistas. Hay un accionista que queda en una situación tremendamente complicada. Es este inversor del Banco Sabadell, David Martínez, este mexicano un poco misterioso porque... No, bueno, miembro del consejo. Bueno, es consejero, principal accionista individual. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué le va a pasar a este? Pues yo creo que acabará vendiendo las acciones en el mercado poco a poco, ¿no? Porque tiene un paquete de acciones grandes ahora mismo... dentro de es como un enemigo sentado en la mesa del Consejo de Sabadell. Recordemos que él se manifestó a favor de la OPA. Bueno, sí, de hecho del 25%, pues como un 3 y pico % es de lo que él había aceptado. O sea que es y además se lo manifestó públicamente. Quiero decir que ahora mismo no tiene mucho sentido que siga sentado en el Consejo de Sabadell, porque además ya ha dejado claro que es un banco que tal y como está tampoco le interesaba mucho, ¿no? Prefería otro proyecto. Así que yo supongo que irá vendiendo las acciones en el mercado poco a poco. Sí, yo creo que no le forzarán, no le echarán, porque al final, bueno, Sabadell ha ganado esta batalla y bueno, pues tendrá, pero sí, poco a poco. Además, de hecho, él no puede apelar a la representación proporcional para estar ahí, porque con su 3 y pico no le llega. Y me imagino que irá, al final lo que ha quedado patente es que no cree o no acaba de crear el proyecto de Sabadell, ¿no? Con lo cual me imagino que irá vendiendo y no sé qué hará con ese. Y además ahora estando el Sabadell en tan buen momento bursátil. Pues, él tiene otras inversiones de todo tipo por ahí, industriales, y bueno, pues yo supongo que buscará destino para ese dinero, pero seguramente venderá lo mismo que están vendiendo hoy otros, ¿no? Otros fondos. Oye, no hay que descartar, igual que Torres va a seguir, igual David Martínez sigue en Sabadell y pelillos a la mar.
Oye, ya para terminar, esta operación ha sido de lo más compleja, ha tenido muchísimas aristas, incluida mucha polémica sobre la ley de OPAs. Ha habido muchas lecturas, muchas críticas. ¿Pensáis que la legislación es clara? ¿Pensáis que va a cambiar tras esta operación la ley de OPAs? ¿Hay que reformarla? Yo creo que la ley de OPAs hay que revisarla. Lo hemos publicado en Expansión, que con muchos expertos. Esta operación de BBVA sobre Sabadell ha dejado en evidencia todas las indefiniciones que contiene la ley y que deja demasiado expuesto una operación a la decisión y la interpretación del supervisor, de manera que deja sin parámetros a los accionistas, que son los que al final tienen que tomar decisiones en las OPAs. No se ha sabido durante todo este proceso qué artículo exactamente de la ley explica cómo se fija un precio equitativo. Nadie sabe qué fecha se toma como referencia para hacer los cálculos. Los protagonistas de la operación, cada uno ha elegido un artículo distinto, de manera que dejan a la CNMV a los pies de los caballos, que al final la ley dice que es el supervisor el que tiene la última palabra, con lo cual no sirve de gran cosa. O sea, yo creo que merecen los inversores tener una ley un poquito más clara. Sí, la gran pena de este desenlace es que no hemos visto a la CNMV cómo iba a resolver esto de cómo fijar el precio de la segunda OPA, que hubiera sido pues seguramente hubiera dado luego a batallas legales en función de quién salía perjudicado y quién no, porque la ley deja muchos temas abiertos, ¿no? Y esto me recuerda mucho a lo que pasó con la OPA de Endesa, ¿no? Que en 2007, en cuanto acabó aquel proceso que también dio lugar a muchas polémicas y debates sobre qué podía hacer uno, el oferente, el opado, etcétera, provocó una reforma de la ley de OPAs, pero todavía quedaron lagunas sin cubrir, y ahora yo creo que pues estos temas que han quedado claro que están todavía abiertos a esa discusión, la fijación de precio equitativo, incluso volver a afinar el tema del deber de pasividad, que se puede hacer y que no. Yo creo que puede haber otra vuelta a la legislación, y lo que pasa es que se ve que cada OPA un poco controvertida que hay salen situaciones en las que no están recogidas en la legislación, ¿no? Es muy difícil llegar a cubrir todo, y de hecho hace un año en la de A+ también hubo una situación muy curiosa en la que estuvo a punto de llevarse la OPA el oferente que menos había pagado por un tema de unos acuerdos que tenía con unos accionistas, y la CNMV, sin tener el amparo de la ley de OPAs porque no estaba contemplado, tuvo que intervenir y parar aquello, ¿no? Entonces cada OPA tiene en este caso ha sido tan evidente que yo creo que lo que pasa es que, claro, para cambiar la ley hace falta acuerdo político, parlamentario, mayorías, etcétera. Y no sé si bueno, pero un decreto sí se podría, porque bueno, el decreto, de todos estos artículos del decreto que nos han dado tantos argumentos para defender una posición o defender la otra, están en el Real Decreto, y a lo mejor es verdad, como dicen los juristas, no se puede hacer una ley de OPAs para cada operación. Sí, pero igual sí se puede tener una guía un poco más certera, ¿no? Muy bien, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias, Maite Ayuso, redactora jefe de Finanzas. Muchas gracias, Roberto Casado, corresponsal económico de Expansión. Y muchas gracias a todos los oyentes por escucharnos. Esto ha sido En Acción, el podcast del Inversor Inteligente, que ha sido editado por Cristina de Rojas.